Eh, Sobre todo porque la pandemia nos puso a todos contra las cuerdas, ¿sí? Algo que nadie esperaba y sobre todo cuando la OMS dictaminó que el virus se transmitía por vía aérea, ¿sí? Entonces, de repente el aire acondicionado se convirtió como en el segundo culpable después de los murciélagos, ¿sí? Entonces empezamos a repensar lo que estábamos haciendo, ¿sí? Algunos empezamos a plantearnos unos escenarios bastante fatalistas sobre el futuro de esta industria y eso llevó a muchos, digamos que a sacar soluciones, ¿sí? Que eso está muy bien, es la única manera de construir el conocimiento, ¿sí? Lo que pasa es que muchas de esas soluciones no se están implementando con el rigor técnico que deberían, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso particular de la tecnología ultravioleta, que es una tecnología sencilla, es una lámpara, literalmente es una lámpara que se ubica en algunos sitios determinados. Entonces muchos empezamos o empezaron a abrir un hueco en el ducto y meter una lámpara, ¿sí? Eso está bien. Lo que no está bien es de pronto ya con eso garantizarle al cliente unos resultados que eliminamos el 99% del SARS-CoV-2, que ya puede volver a la normalidad, que su ambiente está limpio. Y eso lo que hace es como crear una falsa seguridad, ¿sí? Y pues porque como veremos es mucho más que eso. No es solo abrir un hueco y meter un tubo fluorescente que alumbre, sino que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Y eso es lo que queremos ver acá en esta charla. Es un tema muy interesante, no es algo nuevo, eso es algo muy antiguo. De hecho, pues entremos en materia de una vez, ¿sí? Fíjense que estamos hablando ya del año 1877, es decir, mucho antes de que se inventara el aire acondicionado. Ya se estaba reportando que la luz solar tenía ciertos efectos germicidas, ¿sí? En 1892 se determinó que la radiación ultravioleta tenía efectos sobre el Bacillus anthracis, que es la bacteria que produce la enfermedad del anthrax. En 1906 se empezó a utilizar ya la radiación ultravioleta para desinfectar agua para consumo humano. En 1909 se construyó la primera planta de potabilización con luz ultravioleta en Marsella, Francia. En 1938 se produjo la primera patente de una lámpara fluorescente. Es un diseño que ha tenido muy pocas variaciones hasta hoy. En 1940 se utiliza por primera vez en sistemas de aire acondicionado. En 1942 se publicó la primera guía de dimensionamiento, es decir, ahí ya se empezaron a preocupar por la ingeniería detrás de todo este tema y esas primeras guías fueron desarrolladas por los mismos fabricantes. En 1999 la OMS recomendó usar tecnología ultravioleta para el control de la tuberculosis. En 2005, ASHRAE se empezó a interesar y creó un grupo de trabajo, el Task Group 2, sobre tecnología ultravioleta para superficies y para aire. Y en 2009 se publicó un primer documento sobre una postura oficial de ASHRAE. ¿Cuál es la opinión de ASHRAE respecto a esta tecnología? Ese documento fue recientemente actualizado en el año pasado, 2021, y al final lo vamos a ver un poco, o cuáles son las conclusiones a las que se llegó. Para poner en contexto, Qué pena interrumpirlo. ¿Tu merced está presentando? sí, No veo la presentación. Ah, ya lo encontré. vale, listo. Cualquier pregunta también no duden por favor en hacerla de pronto en el momento oportuno, ¿listo? Eh, este es el espectro electromagnético. Ustedes lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar al revés, ¿sí? Digamos, este me parece como fácil de entender porque va de menor a mayor nivel de energía. Hay otros que lo dibujan es en función de la longitud de onda, entonces queda al revés, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Entonces,
Las mayores longitudes de onda corresponden a las mayores frecuencias y menores niveles de energía. Entonces, se utilizan para comunicaciones de larga distancia, para radio, FM, AM. A medida que va disminuyendo la longitud de onda, pues disminuye el alcance. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿sí? Los infrarrojos, que es donde ocurre la transferencia de calor por radiación. Enseguida tenemos la luz visible, que como pueden ver es un rango bastante estrecho de toda esa radiación, ¿sí? Entonces, lo que está a continuación hacia abajo es el infrarrojo, porque la mayor longitud de onda que nosotros podemos ver es el color rojo y la menor longitud de onda que podemos ver es el violeta. Por eso lo que sigue del violeta hacia arriba se llama ultravioleta y acá es donde nos vamos a concentrar. A partir de acá, del límite entre el visible y el ultravioleta, ya hay consecuencias negativas para la salud cuando uno se expone a este tipo de ondas o de radiación electromagnética, ¿sí? Por eso es que los soldadores tienen que protegerse no solo los ojos, sino también la piel, porque la radiación ultravioleta causa quemaduras. Y de aquí para allá, las consecuencias sobre la salud, digamos que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales al tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, a mayor, digamos, por ejemplo, los rayos X, que tienen una aplicación tan útil en medicina, la exposición es tan mínima como lo que dura, por ejemplo, el flash de una cámara. Eso es lo que dura una radiografía, ¿sí? Entonces, estamos hablando de tiempos de exposición muy pequeños. Fíjense cómo la longitud de onda corresponde al tamaño de los microorganismos que justamente queremos eliminar, que son bacterias, virus y proteínas. Pues cuando digo proteínas nos referimos más bien a las cadenas de ADN y ARN de los microorganismos. Haciendo como un zoom en la ultravioleta, vemos que la ultravioleta está separada en 4 regiones: la UVA, que es la que le sigue a la luz visible, la UVB, que es la intermedia, la UVC, que es la que nos interesa, y la UV de vacío. Acá dentro de la UVC pueden ver una gráfica, ¿sí? Esta es la gráfica de susceptibilidad de los microorganismos a la radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces pueden ver que en UVA y en UVB la efectividad es mínima o casi nula, mientras que en la VC es donde se concentra la mayor susceptibilidad de los microorganismos. Esta sería la gráfica ampliada y encontramos que tiene un pico en 265 nanómetros. Cada microorganismo, cada virus, cada partícula tiene una susceptibilidad determinada. Lo que pasa es que no sería práctico utilizar una lámpara de cada longitud de onda, sería muy costoso y muy difícil. Entonces se encontró que en 265 nanómetros la mayoría de microorganismos son susceptibles. Entonces lo ideal es irradiar a 265 nanómetros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Ocurre que esos fotones que expide o que salen de la lámpara ultravioleta a esas frecuencias producen un daño en la cadena de ADN y ARN, ¿sí? De virus, bacterias y hongos. Los virus, de hecho, ni siquiera se consideran vivos. Si ustedes ven, por ejemplo, la publicidad de una lámpara o de un dispositivo que dice que matamos todos los virus, ahí ya hay que comenzar a sospechar, ¿sí? Porque primero, la radiación ultravioleta no mata nada, ¿sí? Ellos lo que hacen es desactivar, ¿sí? Y mucho menos un virus que ni siquiera se considera un organismo viviente. Un virus es una cadena de ARN o de ADN, ¿sí? Y es por eso que son relativamente fáciles de eliminar con ultravioleta, pero son imposibles de eliminar con los antibióticos, por ejemplo, o con métodos tradicionales. Por eso es que cuando uno va al médico con síntomas de un virus y el médico determina que uno tiene un virus, lo único que le dan a uno es acetaminofén y controle sus síntomas. No podemos hacer nada más, es esperar a que su cuerpo se encargue, ¿sí? Mientras que si uno tiene una infección por bacterias, ahí sí dan antibióticos. Por eso es que los virus son relativamente difíciles de eliminar, por ejemplo, con filtración.
porque son tan pequeñitos que pasan fácilmente por un filtro, ¿sí? Pero la radiación ultravioleta sí los puede llegar a inactivar. Entonces, estamos hablando ya es de dosis, ¿sí? ¿Qué dosis de radiación necesitan? Como cualquier dosis, hay que tasarla en una unidad de tiempo, como cuando a nosotros nos dan un medicamento que nos dicen tómese esto cada 8 horas, están diciéndonos tantos miligramos por unidad de tiempo, ¿sí? La forma para que todo el mundo lo entienda es tómese una pasta cada 8 horas, ¿sí? Aquí estamos hablando de cantidad de radiación por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene realmente, como les decía, no es matar, no es destruir, sino que es inactivar. Inactivar es destruir o inhibir la capacidad reproductiva. Lo que a nosotros realmente nos enferma no es que el virus entre a nuestro organismo, sino que el virus o la bacteria comience a multiplicarse, ¿sí? Ahí es cuando se producen los primeros síntomas de que uno se contagió con algo. Entonces, la dosis es una fórmula muy sencilla, simplemente la intensidad o la irradiancia multiplicado por unidad de tiempo, ¿sí? Eso está dado en microjoules sobre centímetro cuadrado, donde D es la dosis de radiación ultravioleta, I es la irradiancia en microwatts sobre centímetro cuadrado y T es el tiempo de exposición, ¿sí? Esta dosis corresponde a un único paso, ¿sí? Es decir, a una única vez que la partícula pasa enfrente de la radiación. Puede ser acumulativa, es decir, que la partícula, digamos, puede salir del ducto de suministro, entrar al espacio con aire acondicionado, ser capturada por las rejillas de retorno y volver a pasar por la lámpara, ¿sí? Eso puede pasar, puede tener efectos acumulativos, pero eso no ha sido suficientemente documentado y cuantificado. Y lo que sí se sabe es que puede ocurrir una reactivación, es decir, que la misma radiación ultravioleta o los rayos del sol puedan volver a arreglar o a componer la molécula y la partícula de virus pueda volverse activa nuevamente. Entonces, y como también entre un paso y otro, ¿sí? Esa partícula tiene que entrar al espacio con aire acondicionado. Es posible que esa partícula no haya quedado inactiva y entre al organismo de una persona causándole pues la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso, el sistema se tiene que dimensionar para que la inactivación ocurra en un único paso a través de la lámpara. La efectividad está dada por la fracción sobreviviente, que es una función exponencial, e a la menos k por la dosis, donde lo complicado es precisamente conseguir ese factor k. Ese factor k es propio de cada especie, de cada virus. Inclusive en la bibliografía puede uno encontrar valores distintos. Entonces, afortunadamente, digamos que ya alguien ha hecho el trabajo por nosotros y ya se sabe más o menos de cuánto deben ser las dosis para la mayoría de aplicaciones, pero si uno, por ejemplo, está trabajando en un laboratorio donde investigan X patógeno, entonces sería importante investigar cuál es el K de ese microorganismo para, digamos que atacarlo de una forma más certera. La efectividad está dada por 1 menos la fracción sobreviviente y nuevamente corresponde a un único paso de irradiación, digamos que a una única irradiación. Digamos que se ha determinado que los virus son los más susceptibles a ser inactivados por su simplicidad, digámoslo así, es la molécula o la cadena de ARN, mientras que las bacterias y los hongos, por ser más complejos, por ser ya células, son un poco más difíciles de inactivar, pero igualmente son inactivados por la radiación ultravioleta. Hay efectos documentados, ¿sí? Como les dije y como vimos en la parte de historia, esto se viene investigando desde hace más de 100 años. Entonces se sabe que son efectivas contra las enfermedades epidémicas, ¿sí? De hecho, como vimos, la OMS lo recomienda para controlar la tuberculosis. Se ha documentado una reducción en los síntomas del síndrome del edificio enfermo. Para quienes no sepan qué es eso del edificio enfermo, es un síndrome o son una serie de síntomas de malestares que experimentan las personas dentro de un edificio
que no están asociados a ninguna otra causa, ¿sí? Simplemente cuando están dentro del edificio tienen esos malestares y se les pasa cuando salen del edificio. Normalmente es dolor de cabeza, somnolencia, mareos, irritación de la garganta, irritación de los ojos, sensación de que el ambiente está pesado o de que hay un mal olor, por ejemplo. Y al salir del edificio, todos esos síntomas pasan, ¿sí? No hay como una conclusión certera, pero digamos que todo parece indicar que eso tiene que ver con microorganismos que están creciendo dentro de los ductos del aire acondicionado, dentro de los intercambiadores de calor, o muchas veces porque no hay renovación de aire suficiente, ¿sí? Entonces son síntomas asociados, digamos que al sistema mecánico, a su falta de mantenimiento y a su falta de efectividad. Entonces, cuando se han incorporado lámparas ultravioleta en los sistemas HVAC, se ha mostrado que han reducido esos síntomas. También se ha observado reducción en síntomas, en ataques de asma en niños. Se ha demostrado, digamos que una mejora en el tema del mantenimiento y en la confiabilidad de los serpentines. Porque, ¿qué ocurre? Los serpentines son más o menos como el radiador de un carro, ¿sí? Son unas aleticas que están ubicadas muy próximas entre sí, muy delgaditas, para que el aire pase y haga la transferencia con el agua o con el refrigerante. A medida que el serpentín acumula horas de trabajo, se va ensuciando, se va llenando de una pelusa y de una película que se pega a esas aleticas. Entonces, el efecto que eso tiene, primero, es que dificulta el paso del aire, ¿sí? Al dificultar el paso del aire, eso es lo que comúnmente se conoce como aumenta el delta de presión en el lado de aire del serpentín, ¿sí? Eso implica que se van a necesitar más caballos de fuerza para poder hacer que el mismo caudal de aire atraviese el serpentín. Eso quiere decir un mayor consumo de energía. Y en el lado de agua, si es que estamos hablando de un sistema de agua, el problema es que esa película que se forma se convierte en un aislante, entonces se deteriora la transferencia de calor del serpentín. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente hay que hacerles mantenimiento periódico, esos serpentines, según pues el uso que se le dé, hay que lavarlos a profundidad cada año aproximadamente. Ese lavado se llama desincrustado porque se hace con unos productos químicos que se llaman desincrustantes, que son muy agresivos, digamos que causan una degradación del aluminio, se va haciendo cada vez más delgadito. Entonces, ese mantenimiento sirve para que el equipo siga funcionando, pero al mismo tiempo disminuye su vida útil, ¿sí? Además del vertimiento de aguas peligrosas al alcantarillado. Entonces, con serpentines que tienen lámparas ultravioletas, se ha demostrado que esas frecuencias de desincrustado han disminuido, alargando la vida útil y disminuyendo el consumo de energía. Hay tres principales aplicaciones de la tecnología ultravioleta. Una se llama Upper Air UVC, que son unos dispositivos que se cuelgan del cielo raso, como los pueden ver acá. Son estas como lamparitas moradas, ¿sí? Estos dispositivos irradian a una intensidad muy baja, ¿sí? Porque son seguros. La idea es tenerlos encendidos al mismo tiempo que tenemos el espacio ocupado. Esto se utiliza mucho en aulas, pues aquí en Colombia yo no los he visto, pero en Estados Unidos sí son muy comunes y en Europa sobre todo. Entonces se puede tener acá los estudiantes y al mismo tiempo esto funcionando. Y ellos funcionan es a partir de la convección natural del aire, que hace que el aire caliente suba, entre en contacto con esas lámparas y así sea esterilizado, ¿sí? Esta foto en particular la saqué de la página web de Philips, que es un fabricante muy reconocido y muy serio, y ellos afirman que en 10 minutos de operación continua han logrado inactivar el 99.9% del SARS-CoV-2 y que en 20 minutos ya no es detectable, ¿sí? Entonces, nuevamente es para coger con pinzas esa información, ¿sí? No sabemos qué tan efectivo será, pero pues estamos hablando de Philips, un fabricante muy serio. Y aquí también hay algo que quiero resaltar, y es que ellos están metiendo ahí unidad de tiempo, ¿sí? Estamos inactivando el SARS-CoV-2 en 10 minutos. Entonces,
Si ustedes ven nuevamente publicidad de un equipo que dice acabamos con el SARS-CoV-2 y no dan unidad de tiempo, entonces comiencen a sospechar, ¿sí? De que no hay el rigor científico, el rigor técnico suficiente para afirmar eso. Por lo menos esta gente está diciendo que se demoran 10 minutos en inactivar el SARS-CoV-2. Estos son otros ejemplos, equipos aquí pegados a la parte alta de los muros, ¿sí? La otra aplicación más común o que se empezó a poner de moda ahora con la pandemia es el sistema Induct, que es que la lámpara ultravioleta va dentro de los conductos, ¿sí? Esto, como vimos, es una aplicación muy vieja, esto se usa hace mucho tiempo dentro de la manejadora para irradiar los serpentines, pero en el ducto no ha sido muy utilizado, no se ha explorado mucho y se empezó a utilizar ahora. Em, Aquí es donde digamos que se comienza a complicar un poquito la aplicación, porque estamos hablando de una corriente de aire en movimiento, ya no estamos hablando de una superficie estacionaria que yo puedo irradiar X cantidad de tiempo, infinita cantidad de tiempo, si yo mantengo la lámpara encendida, sino de una corriente de aire que pasa a mucha velocidad. Entonces, si yo instalo una lámpara ultravioleta dentro del ducto, tengo que considerar la reflectividad interior de ese conducto. Ejemplo, aquí tradicionalmente los sistemas hospitalarios y los sistemas robustos se construyen en lámina galvanizada. Es una lámina que al menos cuando está nueva es reflectiva, tiene un acabado casi de espejo, ¿sí? Entonces eso implica como ampliar el área de irradiación y lograr irradiación desde varios puntos, no solo desde la lámpara. Entonces, ese tipo de ductos benefician el desempeño de la lámpara. Pero hay otros como por ejemplo el Climaverneto, que para los que no lo conozcan, me imagino que la mayoría no lo conocen porque son estudiantes. Es un ducto de fibra de vidrio que tiene por dentro un acabado en una tela negra que está diseñada para absorber el ruido, ¿sí? Para aplicaciones como, no sé, estudios de radio, salas de conciertos. Ese ducto es absolutamente negro por dentro. Entonces ahí no vamos a tener ninguna reflectividad. Entonces, la irradiancia va a ser la que me diga el fabricante, ¿sí? El campo de acción de la lámpara, que normalmente no es de más de unos pocos centímetros, ¿sí? Entonces, si yo quisiera irradiar durante más tiempo, tendría que instalar una sucesión de lamparitas. Nuevamente se debe especificar y dimensionar para un único paso de aire. Por lo que ya les decía, los microorganismos se pudieran volver a reactivar o entre un paso y otro, pues pueden ir terminar en el organismo de una persona. Pruebas experimentales, los que ya se han puesto a calcular esto, han determinado que se requiere entre 1000 y 10.000 microwatts por centímetro cuadrado para que realmente tenga una eficiencia sobre el aire en movimiento. Existe una interacción entre el desempeño, la temperatura y la humedad relativa y la velocidad, ¿sí? De esto sí se han hecho bastantes investigaciones, digamos, respecto a la humedad. Una alta humedad puede contribuir a que las partículas, digamos, que se hagan como más pesadas y tienden a caer y a apoyarse en las superficies. Lo mismo la temperatura. Entonces, hay varias variables ahí en juego que intervienen en el desempeño y la efectividad de los sistemas, para bien o para mal. Solo que sobre esas variables no tenemos control, porque esas variables son las que necesitamos para acondicionar el aire, ¿sí? La instalación más usual y más recomendada es instalarlos dentro de la unidad manejadora posterior al serpentín, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo dos funciones. Una, estamos irradiando el serpentín para beneficiarnos de lo que les mencionaba antes, ¿sí? Y al mismo tiempo, esa es una zona por la que el aire circula a baja velocidad, ¿sí? Entonces, es beneficioso porque estamos limpiando filtros, estamos limpiando el serpentín, la bandeja de condensado, las paredes interiores de la máquina y al mismo tiempo estamos irradiando el aire. Se ha determinado que para el aire a 500 pies por minuto, durante 2.4 metros, se logra irradiar un segundo. Ese es un tiempo muy bueno, ¿sí? Pero tenemos que ver
que aire a 500 pies por minuto es una velocidad muy bajita, ¿sí? Los ductos principales normalmente se diseñan entre 1000 y 1500 pies por minuto. Diseñar un ducto principal a 500 pies por minuto implica que va a ser un ducto muy grande. Y yo lo debo hacer en el ducto principal, pues para poder irradiar el 100% del aire antes de que ocurra la primera derivación. Hay una regla de pulgar que es mencionada por el mismo ASHRAE, pues digamos que la ingeniería, el buen proceder de la ingeniería es enemigo de estas reglas de pulgar, pero en este caso ASHRAE la menciona, y es que mínimo se debería irradiar durante 0.25 segundos, ¿sí? Por eso es que la cantidad de la potencia o la irradiación que se necesita es relativamente alta. Tratamiento superficial. Fíjense la irradiancia que se requiere para tratamiento superficial, entre 50 y 100 microwatts por centímetro cuadrado. Para aplicaciones en ducto estábamos hablando de entre 1000 y 10.000. Estamos hablando aquí de la décima parte. ¿Por qué es esto? Porque simplemente el tiempo, recuerden que estamos hablando de dosis, aquí el tiempo es infinito. Por lo tanto, teóricamente puedo aplicar una dosis infinita. Yo puedo tener la lámpara encendida 24 horas, 7 días a la semana enfocada en el serpentín y en la bandeja de condensados, ¿sí? Por lo tanto, como el tiempo es infinito, la cantidad de irradiancia que necesito es muy bajita. Estas son posibles configuraciones. Esta es una vista en corte de una unidad manejadora. Entonces, en el primer gráfico encontraríamos un sistema aguas abajo del serpentín, es decir, después de que el aire ha pasado el serpentín, para aplicaciones que requieren, por ejemplo, una filtración especial, tipo hospitales, laboratorios. Normalmente se instalan unos filtros, los filtros finales, por ejemplo, los filtros EPA, se instalan al final, después del serpentín. Entonces, si yo instalo las lámparas aquí, unas lámparas, por ejemplo, unos tubos que irradien 360 grados, al mismo tiempo estoy irradiando el serpentín, la bandeja, las paredes de la máquina y la parte trasera de los filtros. La desventaja es que la entrada del serpentín, que es donde está la parte más sucia y más contaminada, no la voy a poder irradiar de esta forma. Entonces está la otra opción, que es irradiar tanto la parte interior, tanto aguas abajo como aguas arriba del serpentín con lámparas que tengan enfocador, ¿sí? Esa es una opción que funciona mucho mejor porque estoy irradiando el serpentín. Esos serpentines pueden ser bastante gruesos en función de otras variables, como por ejemplo la cantidad de humedad que deben retirar, ¿sí? El caudal de aire, en fin, muchas variables que no vienen al caso. Pero si esos serpentines son gruesos, es posible que yo los tenga que irradiar por ambas caras, ¿sí? Entonces necesitaría más lámparas. El problema es que pues obviamente se me sube mucho el costo de la instalación. Este es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí están las lámparas. Fíjense que no es una sola lámpara, sino que es un arreglo de lámparas para cubrir la totalidad del espacio, ¿sí? Aquí no se ve porque la foto está tomada, digamos que en sentido del serpentín hacia los filtros, ¿sí? Entonces estoy radiando los filtros y estoy radiando las superficies de la máquina. Tenemos otras aplicaciones que ya son inventos a partir de lo anterior. Por ejemplo, esta primera foto corresponde a una estación de buses en Nueva York, que ellos lo que hicieron fue durante la pandemia construyeron una cabina, la llenaron de lámparas para irradiar todo el bus, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? No sé. Ellos lo sabrán. Yo no sé, digamos, qué aplicación puede tener esterilizar la superficie exterior de un bus, ¿sí? Pero pues como les digo, la pandemia nos obligó a inventar cosas, ¿sí? Cosas que, bueno, sabíamos que la lámpara ultravioleta funcionaba, pero se la quisimos meter a todo, no necesariamente con el rigor técnico, y este es un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué quiere uno irradiar la parte posterior, exterior de un bus? Esta de abajo es otra aplicación mucho más interesante. Se trata de un robot, montar una lámpara ultravioleta en un robot para irradiar una habitación de hospital. Por ejemplo, cuando se va a cambiar a un paciente, ¿sí?
que sale un paciente, hay que esterilizar la habitación para meter a otro paciente distinto. Entonces, después de la limpieza, se hace pasar el robotcito por la habitación, va irradiando las paredes pues a una velocidad muy baja. Esto tiene obviamente toda una serie de dispositivos de seguridad, ¿sí? De tal forma que si detecta movimiento o detecta presencia humana, se tiene que apagar inmediatamente porque pues esto es cancerígeno. Entonces, eh, esta es otra aplicación que se empezó a utilizar en hospitales. Ahora hablemos de los equipos disponibles en el mercado. Tenemos las lámparas de vapor de mercurio, que como vimos fueron inventadas hace mucho tiempo. Esto no es otra cosa que una lámpara fluorescente, un tubo fluorescente común y corriente como el que hay en cualquier oficina. Se siguen utilizando hoy en día porque son muy prácticos, son muy útiles, muy confiables. Y tienen una gran ventaja, es que estos tubos, todos, sin excepción, irradian a 253,7 nanómetros. Em, Recuerden que el pico de efectividad lo teníamos a 265. Luego, esta efectividad, esta longitud de onda, nos está dando más del 85% de efectividad, ¿sí? La desventaja es que, bueno, energéticamente no son muy eficientes. Solo entre el 20 y el 30% se convierte en radiación ultravioleta. Aquí está la gráfica, entonces recordemos acá estamos en el pico de 265, ellos están en 253, entonces da algo así como el 85-90% de efectividad. Tienen otra ventaja adicional que vamos a ver más adelante, y es que la radiación ultravioleta por sí, mejor dicho, de por sí, naturalmente tiende a generar ozono, ¿sí? El ozono es perjudicial y se produce a 240 nanómetros hacia abajo. Por lo tanto, estas lámparas de mercurio no producen ozono. Estas son las lámparas, como les decía, es un tubo común y corriente, un tubo fluorescente, puede ser axial, que se conecta a un solo lado, biaxial, conectado a ambos lados, o en forma de un tubo en U, ¿sí? Em, Hay de dos tipos, hay de cátodo caliente, que estas lámparas son económicas, pero tienen la desventaja de que tienen una vida útil relativamente corta. Estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 horas, y esa vida útil se ve afectada por el ciclaje. Es decir, si por ejemplo, no sé, yo apago la lámpara en las noches porque en las noches no hay ocupación, ¿sí? Ese hecho de encender y apagar afecta la vida útil de los equipos. Entonces, si yo tengo una aplicación de esas, o si me preocupa mucho el consumo de energía y yo quiero estar apagándolas cada rato, entonces mejor utilizo otra tecnología, como por ejemplo las de cátodo frío. Las de cátodo frío sí pueden llegar hasta 20.000 horas y no se ven afectadas por los ciclos, ¿sí? Como cualquier lámpara fluorescente, pues está accionada por un balasto. Esos equipos o drivers también los llaman, crean ruido, ¿sí? Los que alguna vez se hayan quedado solos, por ejemplo, en una oficina o en un salón con lámparas fluorescentes, habrán notado el ruido que hace. Eso crea un ruido blanco que llaman, ¿sí? Algunas personas eso les puede molestar, a otros no. Y la desventaja que tienen estos balastos es que afectan la calidad de la potencia. Recuerden de pronto de máquinas eléctricas que teníamos una potencia activa y una potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva es la que crean las cargas inductivas, como por ejemplo los motores. Eso crea unos armónicos, ¿sí? Afectan, digamos, la calidad de la energía eléctrica, entonces eso está penalizado o sea, yo tengo que pagar una multa si genero armónicos. Para corregir eso, tengo que instalar un banco de capacitores. Obviamente, por instalar una o dos lamparitas no va a pasar nada, pero si tengo una instalación grande de este tipo de lámparas, sí tendría que pensar en instalar un banco de condensadores para corregir el factor de potencia. La salida de potencia de estas lámparas se ve afectada por la temperatura, ¿sí? Tienen más o menos como un pico
de 40 grados centígrados a 40 grados centígrados dan el 100%. Si la temperatura pasa de ahí o disminuye de ahí, empieza a bajar la producción de potencia. Entonces, si se instala la lámpara, por ejemplo, después del serpentín, aquí en Colombia, que acondicionamos es para enfriar, el aire está saliendo del serpentín a 10, 12 grados centígrados. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso y sobredimensionar la lámpara para obtener la potencia que necesito. Lo mismo si estoy haciendo calefacción o si estoy instalando la lámpara en la caja de mezcla. Bueno, rara vez la temperatura llega a 40 grados en la caja de mezcla, pero sí es algo que yo tengo que tener en cuenta. Estas gráficas representan la pérdida de eficiencia de las lámparas de cátodo caliente con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo al principio es acelerada y más o menos sobre las 6.000 horas ya se estabiliza hacia el 80%, ¿sí? Y la otra gráfica corresponde a la pérdida de vida útil en función de los ciclos de encendido. Entonces, ciclos de encendido cada 3 horas. Si cada 3 horas yo enciendo la lámpara una vez, tengo el 100% de la vida que dice el fabricante. Pero si yo en 3 horas, no sé en qué aplicación, tenga que prender y apagar la lámpara 10 veces, la vida útil ya va a caer por debajo del 50%. Entonces, ahí ya otra consideración importante a tener en cuenta es que estas lámparas hay que estarlas cambiando con frecuencia. A pesar de que uno vea que está prendido, que el LED indicador indique que eso está funcionando, las lámparas se tienen que cambiar sí o sí por horas de operación, o por lo menos estas de tipo fluorescente. Pero tenemos ahora la tecnología LED, ¿sí? La tecnología LED prácticamente ofrece solo ventajas, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba hace más o menos 15 años que estaba en la universidad, en electrónica uno solo conseguía máximo LED blancos, LEDs azules no se conseguían porque eran muy caros o no se habían desarrollado. Hoy en día ya se desarrollaron y se desarrollaron hasta ultravioletas, ¿sí? Entonces, estos LEDs, como cualquier LED, tienen una vida útil muy larga. Si están bien instalados, obviamente ellos vienen con su driver que les da la corriente que necesitan. Entonces, la vida útil de estos LED es muy larga, igual que la iluminación de las casas, ¿sí? A diferencia de las lámparas que las fluorescentes que vienen en una única longitud de onda, estos LED los puede uno conseguir en cualquier longitud de onda en la que uno necesite. Son flexibles. Cuando digo flexibles es que los puedo instalar como quiera y en donde quiera porque son tal cual como esas tiras que utilizan para decorar taxis o para decoración navideña. Eh, yo los puedo poner, por ejemplo, en un tramo largo de conducto. Si ese tramo tiene un desvío, si tiene un codo, yo puedo continuar instalando los LEDs y lograr esa distancia de irradiación que veíamos al principio, ¿sí? Porque son sencillos, o sea, esto no es un tubito de vidrio que se va a romper con cualquier cosa. Son dimerizables, pues las fluorescentes también son dimerizables, pero en la práctica no se utiliza mucho. Con los LED sí. Entonces, por ejemplo, se me ocurre un sistema que tiene caudal de aire variable, que tiene cajas de volumen variable. Si el sistema está operando al 50%, uno podría también bajar la potencia de los LED al 50%, ¿sí? Es decir, que estén como enclavados y el ahorro energético verdaderamente se produzca y yo no los deje encendidos 100%, ¿sí? La dimerización es eso, es el ajuste en la salida de potencia de iluminación. Son ciclables, ¿sí? Esto puede encender y apagar las veces que uno necesite sin que necesariamente su vida útil se reduzca, ¿sí? Yo creo que los LED no sufren de eso. Son estables, la salida de potencia es estable. A ver, son semiconductores, ¿sí? Los semiconductores también se afectan por la temperatura. Lo que pasa es que a las temperaturas de trabajo de los sistemas de aire acondicionado no se ven afectados, ¿sí? Ya si uno está en una aplicación especial de un cuarto frío que está a menos 20, menos 30, de pronto sí se pueda, más bien de pronto aumentar la intensidad, ¿sí? Porque aumenta la conductividad. Pero en aplicaciones de aire acondicionado este es un tema que no nos tiene por qué preocupar.
No contienen mercurio. Esta es la ventaja ganadora, digamos, la ventaja del millón, porque las otras lámparas, las fluorescentes, sí contienen mercurio, ¿sí? Y esto es un tema sumamente delicado y contienen mercurio en forma de vapor, que es todavía más peligroso porque se puede inhalar muy fácilmente, ¿sí? Hay personas a las que les gusta romper esos tubos contra el piso, los tubos de neón o los tubos fluorescentes, y esos tubos están llenos de mercurio. Entonces, cuando un tubo de esos se rompe de manera accidental, hay que activar un protocolo, ¿sí? Hay que evacuar, hay que ventilar. Cuando pasa eso en la oficina, con esas lamparitas fluorescentes compactas, lo mismo, ¿sí? Y esas lámparas, como vimos en una foto ahí, las que están irradiando los filtros, son muy delgaditas, son muy fáciles de romper. Entonces, eso no pasa con los LED. Este es un ejemplo, ¿sí? Esto es una tira de LEDs común y corriente como la que venden en la novena para cualquier aplicación que uno necesite. Y hay que tener algo en cuenta. Otra consideración adicional que a veces se pasa por alto es la degradación de los materiales, ¿sí? Para nadie es un secreto que una teja plástica se cristaliza. Eso es por radiación ultravioleta, o las tuberías de PVC también se cristalizan por radiación ultravioleta. Los que trabajamos en aire acondicionado sabemos que cuando trabajamos en tuberías plásticas, si vamos a trabajar a la intemperie, hay que especificar un aislamiento y un enchaquetado, muchas veces no por temas térmicos, sino por proteger los materiales de la radiación ultravioleta, porque los plásticos se dañan, ¿sí? La ropa va cambiando de color. Cualquier cosa, cualquier juguete que deje uno por ahí expuesto al sol, luego de un tiempo se va a volver más rígido, más frágil. Y eso pasa con cualquier tipo de lámpara, ya sea de fluorescente o de tipo LED, ¿sí? Entonces, ¿cuáles materiales se ven dañados? Normalmente, el aislamiento eléctrico. Entonces, si yo voy a instalar lámparas antes del serpentín, normalmente antes del serpentín está el motor. Entonces yo tengo que tener cuidado con los cables, que los cables no, tengo que protegerlos o hacer algo ahí, porque el aislamiento de los cables se puede dañar. Elastómeros y sellantes, eso es lo que hay dentro de una unidad manejadora. Los sellos de los filtros, los sellos de las compuertas, las mismas carcasas de los sensores se pueden ver afectadas por la radiación ultravioleta. Los filtros, ¿sí? La imagen que yo les mostraba ahí de la lámpara irradiando los filtros, tienen que ser filtros de un material especial. ASHRAE tiene tablas de cuáles son los materiales que más se degradan. Lo que pasa es que los filtros normalmente tienen una frecuencia de cambio relativamente rápida, ¿sí? Entonces no alcanzan a degradarse tan rápido, pero es algo que hay que tener en cuenta. Si son, por ejemplo, los filtros finales, los filtros EPA, esos no se cambian tan rápido como los prefiltros, ¿sí? Entonces es para tener en cuenta. Empaques y tuberías plásticas. Los cauchitos, por ejemplo, sobre los que va montado el motor o la transmisión, el conjunto completo para amortiguar vibraciones, esos cauchitos se pueden dañar por efecto de la radiación. Si la conexión está hecha con tuberías de polipropileno o de PVC, también tengo que tener precaución de aislar para proteger de la radiación. El caso, por ejemplo, de los dispositivos que van colgados del techo o del robot, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esos materiales que está irradiando se van a ver deteriorados. Los acabados, por ejemplo, los mini splits, ¿sí? Ahora venden unas tiras de LEDs para poner en los mini split o en los cassettes, que son esos equipos bonitos que van en la pared que uno controla con un control remoto. Eso es plástico, ¿sí? Eso tarde o temprano se va a empezar a deteriorar por esas tiras de LED. Precauciones, ¿sí? Las lámparas se tienen que reemplazar por tiempo, ¿sí? Yo puedo ver que están funcionando. Es decir, con estas lámparas pasa lo mismo que con el gas natural, ¿sí? Al gas natural le agregan unos gases especiales para que produzca un olor muy fuerte que uno pueda detectar cuando hay una fuga, inclusive a bajas concentraciones, ¿sí? Es un olor que se le agrega intencionalmente. Con las lámparas pasa lo mismo. A las lámparas se les agregan unos gases para que uno vea que están prendidas. Uno ve la lucecita ya, obviamente con todas las precauciones del caso. Uno ve que están prendidas en color violeta
digamos que eso lo único que dice es que la lámpara está buena y que está funcionando, pero no necesariamente que está irradiando en la longitud de onda y a la potencia que se especificó. Por lo tanto, sí o sí, esas lámparas se cambian por tiempo de uso. No sé, la verdad no sé los LEDs, que esos llevan relativamente poco tiempo, pero seguramente el fabricante debe decir cuánto tiempo de vida tienen. Requieren un manejo y disposición final, por lo que les decía, están llenas de mercurio. Entonces no es ir y botarlas al centro de acopio del edificio, ¿sí? Eso se tiene que disponer como si fuera un material peligroso. Los balastos pueden tener metales pesados por dentro, esos son unos condensadores muy potentes. Entonces eso requiere una disposición final especial, no podemos ser descuidados con ese tema. Debe existir el protocolo que les decía qué hacer en caso de que una lámpara se rompa, ¿sí? No solo ultravioleta, cualquier lámpara fluorescente. Se requiere protección visual y protección de la piel. Si se va a hacer algún tipo de intervención o si me voy a asomar a mirar si la lámpara está funcionando. Deben, a pesar de que son sencillas, es una lámpara cualquiera, requiere mantenimiento porque sobre todo las que se instalan antes de los filtros, ¿sí? Se les tiende a pegar el polvo, entonces la lámpara se va opacando, se va alterando esa longitud de onda y esa potencia. Entonces es necesario estarlas limpiando, simplemente es una limpieza mecánica con un trapo húmedo. Se requiere bloqueo y señalización por ese mismo nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, si llega un técnico desprevenido, por lo menos que vea un letrero en la máquina que diga que ahí hay radiación ultravioleta. Y si no lo ve, entonces que si abre la puerta, la lámpara se apague. Eso es lo ideal, eso es lo que debería pasar. Obviamente un bloqueo sería mucho mejor, ¿sí? Que si abre la puerta la lámpara se apague o que haya algún aviso. Mejor dicho, requiere protección porque estamos hablando de una amenaza real contra la salud y la integridad, ¿sí? ¿Qué puede causar? Puede causar irritación y daños en los ojos, ¿sí? Eso es inmediato. Uno queda digamos que un poco encandelillado por un tiempo, ¿sí? Entre mayor sea el tiempo de exposición, pues mayores van a ser los daños. Hay un punto en el que ya pueden ser incluso irreversibles. Igual pasa con la piel. Hay gente que, bueno, no sé qué le pasa por la cabeza, pero pagan por meterse en un tubo lleno de lámparas, las famosas cámaras bronceadoras, ¿sí? Eso no es otra cosa que lámparas ultravioleta. Obviamente causan quemaduras. A largo plazo causan cáncer porque recuerden el mecanismo de acción es romper y alterar la cadena de ADN y ARN, o sea, las instrucciones de vida de una célula. Entonces, eso se puede propagar con el tiempo y convertirse en un cáncer. Estas son las irradiaciones o las exposiciones y el tiempo. Entonces, por ejemplo, para 600 microwatts por centímetro cuadrado, la exposición no debería ser de más de un segundo. Para 100 microwatts, ya estamos hablando de un minuto. Para 1.7 estamos hablando de una hora y para 0.2 estamos hablando de 8 horas. Entonces, este caso de 0.2 microwatts sobre centímetro cuadrado son los equipos que van colgados en el cielo y se pueden tener ahí con personas en el mismo sitio, ¿sí? De todas formas, la radiación está arriba, pero es muy bajita la potencia. 600 microwatts, un segundo. Recuerden que cuando hablamos esta es más o menos la aplicación para cuando uno irradia de forma continua el serpentín, ¿sí? Es decir, cuando se instalan las lámparas dentro de la manejadora, la exposición no debería ser de más de un segundo. Recuerden que para aplicaciones induct estamos hablando de entre 1000 y 10.000 microwatts centímetro cuadrado, es decir, estamos hablando de fracciones de segundo para que esto nos llegue a causar, bueno, no causar daño, para exceder las recomendaciones respecto a la exposición, ¿sí? Otro riesgo para la salud es la producción de ozono. Como vimos, las lámparas de tipo fluorescente, por lo menos cuando están nuevas, no producen ozono porque están irradiando a 265 nanómetros, ¿sí? A 254, perdón. Pero si la irradiación es a 240 o menos, que eso corresponde a UVB y UVA,
sí producen ozono, ¿sí? Y el ozono, pues es nuestro amigo, nos protege de los rayos ultravioleta precisamente, pero allá arriba, a 20 kilómetros de la altura donde estamos nosotros. Aquí, a la altura respirable, el ozono es un veneno, ¿sí? El ozono causa malestares, causa problemas y causa problemas graves si es acumulado. Entonces, uno debe tener precaución en general con todos los dispositivos que produzcan ozono, ¿sí? Como cuáles, y a veces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, todo lo que utiliza un tóner, las fotocopiadoras y las impresoras láser producen ozono. Es por eso que ASHRAE en el 621 tiene un apartado especial para centros de copiado y ahí establece cuáles deben ser las renovaciones hora para esos centros de copiado, ¿sí? Si yo tengo precipitadores o filtros electrostáticos, todo lo que genera un alto voltaje, ¿sí? O un arco eléctrico puede producir ozono. Y las lámparas UV de 240 nanómetros para abajo producen ozono. Las lámparas de mercurio, al menos nuevas y con buen mantenimiento, no producen mercurio. Ahora, por último, ya para cerrar, la parte más importante es cuál es la posición de ASHRAE al respecto, ¿sí? Porque muchas veces nos muestran, no, que esto es aprobado por ASHRAE, que ASHRAE lo recomienda, y pues eso hay que cogerlo nuevamente con pinzas porque no siempre es así. Entonces, ASHRAE tiene actualmente este documento, el documento, digamos que la posición de ASHRAE respecto a los dispositivos de filtración y limpieza de aire que fue actualizado el año pasado, ¿sí? ¿Qué dice ese documento a grandes rasgos? Es que la radiación ultravioleta inactiva los microorganismos, ¿sí? La radiación ultravioleta no es un filtro. Entonces de ahí ya se sacan dos conclusiones. Uno, es que la radiación ultravioleta no destruye, no mata, solo inactiva y no impide que ese virus o esa partícula de lo que sea siga circulando por los conductos y pueda llegar a una persona, ¿sí? Eso puede también causar enfermedad. No va a causar una enfermedad epidémica por multiplicación, pero una bacteria, por ejemplo, una solita, puede tener suficientes toxinas para causarle problemas a una persona. Es decir, la radiación, las lámparas ultravioleta no nos van a proteger de respirar partículas de virus o partículas de bacterias. Que no se reproduzcan dentro de nosotros es otra cosa, ¿sí? Pero de que las respiramos, las respiramos. Entonces ahí, implícitamente, ¿qué está diciendo? Que las lámparas ultravioleta de ninguna manera reemplazan a los filtros. Yo no puedo decir, no, como a este sistema no le puedo poner filtros, pongámosle lámparas ultravioleta, que eso es lo mismo, y eso es falso. Las lámparas ultravioleta no reemplazan la filtración, ¿sí? ¿Qué más dice ASHRAE? Dice que la efectividad de las lámparas ultravioleta está ampliamente demostrada, y eso lo vimos que se viene estudiando desde hace más de 100 años, ¿sí? Los mejores resultados se obtienen cuando se instalan posteriores al serpentín. Ideal es que sea antes y después, pero pues plantea unos problemas, digamos, de índole económico y lo que les decía de la degradación de los materiales, porque antes del serpentín es donde está el motor, la transmisión y los sensores, que son los que más se pueden dañar por la lámpara. No hay efectividad favorable sobre corriente de aire. A ver, ¿funciona sobre corrientes de aire? O si yo irradio aire en un ducto en movimiento, sí, sí funciona. Lo que pasa es que es muy difícil de lograr en la práctica. Entonces, lo que se ha demostrado es que en sistemas existentes donde yo implemento lámparas ultravioleta para irradiar el aire con el fin de esterilizar el aire, los resultados no han sido muy favorables, no son muy concluyentes, ¿sí? Funciona, o sea, si yo tuviera la posibilidad de, en un sistema, diseñar el conducto principal de tal forma que el aire pase a 500 pies por minuto o menos y pueda irradiar durante 1 metro, pues ideal, sabemos que va a funcionar, pero es que en la práctica eso es muy difícil, sobre todo en un mundo donde que el arquitecto nos dé 30 centímetros ya es ganancia. Imagínense pedirle 1,80 m, ¿sí? Eso ya no es práctico. De pronto para una bodega que no tiene cielo raso sería, sería interesante, ¿sí? Pero de resto la efectividad no es muy favorable, ¿sí? ASHRAE tiene el estándar 185.2. Esto demuestra, digamos, que el interés que tiene ASHRAE por el tema y que reconoce que esto funciona, tanto así que creó un estándar para esto que es el estándar 185.2, que es el método para probar las lámparas dentro de sistemas HVAC.
Y está el 185.1 que hasta ahora está en propuesta, este no es un estándar oficial, que es un método para probar las lámparas dentro de unidades manejadoras. ¿Por qué es importante esto de probar? Porque el estándar de la calidad de aire, el 62.1, es un estándar que deja la puerta abierta a tecnologías de limpieza de aire y a que esas tecnologías en algún momento puedan reemplazar cierta cantidad de aire exterior. Es decir, que yo pudiera reducir aire exterior si incorporo algún sistema de limpieza de aire. Eso lo debería hacer solamente si tengo cómo demostrarlo científicamente. Y actualmente no hay. O sea, el 62 uno deja la puerta abierta, pero no hay nadie que lo pueda cumplir. Entonces estos estándares, digamos que se aproximan, hacen una primera aproximación a ver cómo puedo yo probar que esas lámparas dentro de un sistema de aire acondicionado o dentro de una manejadora realmente funcionan. ¿Sí? ¿Qué más dice el documento de posición de ASHRAE? No debería utilizarse ningún dispositivo que genere ozono, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si hay un dispositivo, no sé, se inventaron algún sistema de fotocatálisis o cualquier cosa que utiliza ozono para limpiar el aire y que reacciona, pero que después el ozono se elimina, es preferible que no se utilice. Es decir, si genera ozono, no se debería utilizar por lo menos en un ambiente cerrado. Cualquier dispositivo de filtración y limpieza de aire debe estar acompañado de datos que documenten su desempeño basados en estándares de prueba industriales. Entonces, nuevamente, lo mismo que nos sucedió ahora durante la pandemia. Salieron cantidad de dispositivos de limpieza. Sí, que garantizamos que esto elimina el COVID, que elimina los virus y las bacterias y lo probamos en nuestro laboratorio. O sea, el mismo fabricante lo está certificando, se está autocertificando, ¿sí? Entonces la idea no, la idea es que exista un método de prueba científico que pueda avalar estos equipos, ¿sí? Actualmente, esta es la parte más importante. Actualmente, la única tecnología con evidencia significativa sobre beneficios para la salud humana es la filtración mecánica. Es decir, nuestros tradicionales filtros de toda la vida, ¿sí? Eso se pueden medir, se pueden probar. Uno puede poner un contador de partículas después del filtro y ver cuántas partículas salieron, ¿sí? Eso es científicamente comprobado, se han medido los resultados, la reducción en lo que les decía del síndrome del edificio enfermo y otras cosas. Hay otras tecnologías que la evidencia sugiere beneficios, pero que aún no es concluyente. Ahí entra nuestra tecnología de lámparas ultravioleta, ¿sí? Se han demostrado beneficios, pero la evidencia no es lo suficientemente concluyente como para que uno pueda decir, listo, reemplazo los filtros por lámparas ultravioleta, ¿sí? Entonces, este tipo de tecnologías funcionan, ASHRAE reconoce que funcionan, pero como algo complementario y de ninguna manera como algo que vaya a reemplazar los filtros, ni mucho menos la ventilación mecánica. No se recomiendan utilizar dispositivos que generen contaminantes peligrosos. Y aquí hace referencia particularmente a los dispositivos de oxidación fotocatalítica o fotocatálisis. Estos dispositivos se pusieron muy de moda en la pandemia, ¿sí? Yo ya perdí la cuenta de cuántos webinars y ellos decían que eso es avalado por ASHRAE, ¿sí? Lo que es avalado por ASHRAE es, digamos, que la efectividad de la radiación ultravioleta directa, ¿sí? Pero la oxidación fotocatalítica no es eso. Usa lámparas ultravioleta, es cierto, pero las utiliza para desencadenar una reacción química, ¿sí? Una reacción catalítica que produce unos compuestos y estos compuestos son los que limpian el aire, ¿sí? Es decir, la radiación no es la que está limpiando el aire, sino los compuestos que produce la radiación. Concretamente, peróxido de hidrógeno y óxido de titanio, esos dos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Y lo dice Ashra en su documento. No hay evidencia científica que explique o que demuestre qué concentración de estos compuestos es segura para la salud humana. Entonces, si ustedes tienen un edificio cerrado, hermético, con aire acondicionado, ¿sí? No hay estudios suficientemente concluyentes para saber cuánto puede llegar a subir la concentración de estos químicos, ¿sí? Y hasta qué nivel es seguro
para ser respirados. Entonces, ASHRAE se cura en salud y dice, dispositivos que puedan generar contaminantes es mejor que no se utilicen, ¿sí? El peróxido de hidrógeno es súper conocido a nivel industrial, en la industria de alimentos. Es el que se utiliza, por ejemplo, para limpiar las líneas y los tanques una vez termina la producción, sobre todo en lácteos. Se utiliza, por ejemplo, para limpiar los envases, ¿sí? Las boquillas, toda la infraestructura de alimentos, ¿sí? Pero no sabemos eso qué consecuencias tenga si lo respiramos, ¿sí? En qué concentración es buena o no, y mucho menos el óxido de titanio. ¿Qué puede pasar también? Que esa reacción catalítica no sea completa. Entonces, que lo que se produzca no sea el peróxido de hidrógeno o el óxido de titanio, sino que se produzcan compuestos intermedios o que la reacción sea incompleta. Entonces, no sabemos cuáles son los compuestos que se están liberando al aire y que se están inyectando en el espacio acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Los fabricantes de estos dispositivos de fotocatálisis, ¿sí? Digamos que se acogen al hecho de que ASHRAE reconozca que el VC funciona, entonces como ellos tienen ultravioleta, dicen, ah, ASHRAE los avala, ¿sí? Pero eso no es cierto, ¿sí? ASHRAE no recomienda dispositivos que puedan generar residuos peligrosos. Y por último, es que ninguna tecnología actualmente es capaz de reemplazar la ventilación, sea natural o sea mecánica. ¿Qué es la ventilación? Pues es la dilución de la contaminación, introduciendo aire fresco, aire exterior fresco y sacando aire exterior viciado, ¿sí? Eh, como les dije, el 62.1 sí abre la puerta a que tecnologías reemplacen cierta cantidad de cambios hora de aire exterior, pero actualmente ninguna tecnología ha demostrado ser capaz de reponer, digamos que, o de reemplazar o de ser equivalente a esos cambios hora, ¿sí? Que yo sepa, solo la NASA tiene como tecnologías que sean capaces de reponer el oxígeno que se agotó, porque finalmente ese es el propósito de la ventilación, ¿sí? Muchas personas respirando están consumiendo el oxígeno y están generando CO2. Entonces no hay tecnología, no hay filtro, no hay lámpara que sea capaz de reponer el oxígeno que se agotó. Referencias, la principal referencia es un curso que tiene ASHRAE sobre radiación ultravioleta. Es un curso que se dictó virtual en el año 2020, ¿sí? Y en el handbook, en el libro de applications, el capítulo 62 es dedicado exclusivamente a las lámparas ultravioleta. No hay capítulos dedicados a otro tipo de tecnologías raras, ¿sí? Entonces, digamos que por eso ASHRAE está estudiando más que todo la radiación ultravioleta por irradiación directa. Preguntas, dudas o comentarios. Ingeniero, sí, por acá hay una pregunta en el chat y es de que si las lámparas UV sirven tanto para virus como para bacterias. Sí, correcto. La respuesta es sí. Sirven tanto para virus como para bacterias, como para hongos, ¿sí? De hecho, los principales causantes de infecciones en hospitales son hongos, son esporas de hongos, ¿no? Entonces, las lámparas sirven para todo este tipo de microorganismos. Y por acá también hay otra pregunta, es que digamos acá en Colombia, que, o sea, ya se están empezando a implementar este tipo de lámparas, como usted lo mencionó en los equipos, en serpentines, o hasta ahora están evaluando la posibilidad. No, en Colombia y en el mundo sí se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que digamos que se puso de moda con la pandemia, pero sí se ha venido utilizando. Lo que sí es relativamente nuevo es utilizarlas dentro de los conductos con el fin de esterilizar el aire, porque para irradiar el serpentín sí se vienen utilizando desde hace muchos años. Lo que pasa es que no es común, ¿sí? Yo por lo menos no he visto todavía una instalación que las tenga, pero sé que existen en Colombia desde hace varios años.
Ok, otra pregunta es, digamos, este tipo de lámparas o equipos, ¿cuánto, o sea, digamos que sí, bueno, claramente afectará el costo, pero digamos que sí es viable instalarlo de acuerdo, pues, claramente al costo? Sí, claro, es viable porque es relativamente barato. O sea, una lámpara, digamos, un sistema comercial, una manejadora de 5 toneladas, la lámpara para irradiar el serpentín puede costar 500.000 pesos, ¿sí? 1.500.000, sí, de 500.000 a 1.000.000 de pesos, no es mucho. Y se reemplaza más o menos cada 2 o 3 años. Entonces, sí, sí, claro, es viable. Ok, otra pregunta es que si, o sea, como usted decía, eso actualmente, bueno, acá en Colombia se podría utilizar, como usted lo había dicho, en los ductos para esterilizar aire. Digamos acá en centros de, digamos, hospitalarios, salas de cirugía, utilizan este tipo de tecnología, ingeniero. Sí, hay clínicas, digamos que privadas que se pueden permitir, digamos que ese gasto, que no es mucho, ¿sí? Pero en hospitales públicos normalmente no se hace porque digamos que ellos escatiman inclusive en cosas que son básicas como la difusión de aire en el quirófano, ¿sí? Y dejan rejillas normales de confort, ¿sí? Entonces mucho menos van a invertir en las lámparas. Pero sí, claro, para salas de cirugía es muy viable y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo desde la academia y la consultoría para popularizarlas más, porque no veo que se utilicen mucho, pero sí es viable. Ok, ingeniero. Y la otra pregunta es cómo acá hay en Colombia, claramente, o sea, se rige bajo un estándar, ¿sí? Pero acá, digamos, en Colombia, ¿alguna ley que estipula algún manejo sobre estos equipos o ya es muy de la parte ya de como ingeniero dar esa selección de ese equipo? Sí, pues digamos que a nivel de HVAC no hay nada de nada, ¿sí? Lo único es la resolución que salió en la pandemia. Pues esa resolución sí habla, pues no recuerdo de las lámparas, creo que dice que es deseable, pero no es que obligue a tener las lámparas o que exista una normativa de su uso, de su manejo y su disposición final. Yo supongo que para que alguien que sepa de diseño de iluminación sí debe saber y debe existir una norma para el manejo de tubos fluorescentes, ¿no? Sobre todo para la disposición final. Pero digamos que para la forma de implementarlo dentro de un sistema de HVAC, aquí en Colombia con seguridad no existe nada. Ok, ¿alguien en la sala levantó la mano? Rodrigo, Andrés tiene la mano levantada. Así es, qué pena, ingeniero. Con respecto al cálculo de efectividad, se comentaba sobre la fracción existente. Para determinar esa fracción existente, al final, ¿cómo se hace o cómo se determina? Bueno, eso es determinado de forma analítica, es haciendo cálculos. Lo difícil de determinar ahí es el factor K, ¿sí? Es que hay que buscar en la bibliografía, y esa bibliografía no es de ingeniería, ni mucho menos de HVAC, es en libros de microbiología, cuál es la susceptibilidad del microorganismo, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar, eh, por decir algo, si vamos a trabajar ahora que está de moda en las torres de enfriamiento, la legionela, ¿sí? Entonces vamos a hacer un prototipo de planta de tratamiento de aguas para torres de enfriamiento para eliminar la legionela. Entonces tendríamos que buscar cuál es el K de la legionela. Y si yo tengo una dosis, por decir algo, la lámpara que compré solo me da para X dosis, entonces es E a la menos K por esa dosis, y ahí es donde obtengo la fracción sobreviviente para esa lámpara, ¿sí?
ahí el propósito no es tanto encontrar la fracción sobreviviente, sino encontrar cuál es la dosis que necesito para, en función de la fracción sobreviviente, ¿sí? Pero entonces tendría que ponerme a buscar específicamente de la legionela cuál es su susceptibilidad o su factor K. No sé si eso responda a tu pregunta. Sí, sí, señor, sí responde. Pero entonces quiere decir que habría un factor K en común para diferentes bacterias o virus o... Así es, así es. El factor K es propio de cada espécimen, digámoslo así, ¿sí? Es decir, dentro de la misma familia de los virus, bueno, es que hay tantas, ¿sí? Cada virus tiene su factor K, cada bacteria tiene su factor K. Entonces, eso es lo que lo hace un poco complicado, ¿sí? Es como la transferencia de calor por convección, ¿sí? La fórmula es fácil, lo difícil es encontrar los factores. Ok, el ingeniero Benicio tiene la mano levantada. Ingeniero, adelante. Vale, muchas gracias. Primero que todo, mil gracias al ingeniero Felipe por sacar este tiempo y acompañarnos en el capítulo R de la Universidad Santo Tomás. Con mucho gusto. Sí, complementando un poquito lo que menciona el ingeniero Felipe, determinarlo en bacterias es muy sencillo, de hecho, ¿sí? Porque normalmente uno en ambiente de laboratorio coloca los cultivos de bacterias y simplemente irradia con lámparas ultravioleta y determina cuánto puede ser efectivamente la tasa de muerte de las bacterias. En el caso de los virus es mucho más complicado porque normalmente los virus para replicarse necesitan de una célula hospedera. Entonces habría que establecer en laboratorio que efectivamente contagie una célula y irradiarlo para mirar efectivamente si está disminuyendo o no. Entonces, eso se termina convirtiendo en un factor complicado de determinar, sobre todo en el caso de los virus. Piensen ustedes nada más en el que mencionaba el ingeniero Felipe, ¿no? En el SARS-CoV. Pues no es muy fácil poderlo determinar porque se necesitan células que sean infectadas para poder efectivamente determinarlo. Y tengo una pregunta para el ingeniero Felipe. ¿Qué tan fácil es efectivamente irradiar con luz ultravioleta superficies rugosas? Cuando son planas, pues no hay problema. Pero yo lo que tengo entendido es que la radiación ultravioleta no llega más allá de 1 o 2 milímetros de espesor. Luego, si la superficie no es lo suficientemente plana, entonces habrían problemas y se podrían tener unos focos o puntos críticos de contaminación. Eh, pues a ver, no sé exactamente cuál será la profundidad, pero qué más rugoso que un serpentín, ¿sí? El serpentín pues son aleticas y eso alcanza a tener pues una buena penetración y pues ha demostrado ser muy efectivo en el serpentín, ¿no? Pero realmente yo no había, en lo que leí, no escuché que se viera afectado por objetos muy rugosos, pero pues tiene lógica, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Yo pienso que ahí habría que compensar de pronto es con la potencia de la lámpara, ¿no? Para lograr llegar más allá, digamos que al fondo de los surcos que producen esas rugosidades, ¿sí? Entonces, esos valores de irradiancia que recomienda ASHRAE, yo pensaría que ya contemplan eso. Ingeniero, aquí hay otra pregunta. Dice que con respecto a sistemas de ventilación localizada, ¿qué beneficios tienen este tipo de equipos? En sistemas de ventilación localizada, no, lo que dijimos es que no pueden reemplazar a la ventilación, ¿sí? Pero sí se utilizan, por ejemplo, en las cabinas de flujo laminar, en los hospitales o en sitios, laboratorios de microbiología, esas cabinas obligatoriamente, bueno, no sé si obligatoriamente, pero todas traen lámparas ultravioleta como una medida de protección adicional, pero obviamente dentro de la misma cabina no reemplaza los filtros, ¿sí? La cabina trae los filtros EPA. Me imagino que eso es a lo que te refieres con ventilación localizada, ¿cierto? Sí, señor ingeniero. Porque digamos ya para extracción localizada, pues no tiene mucho sentido instalar lámparas ultravioleta, por ejemplo, para una campana de aire que se va a descargar al exterior, a menos que se trate, por ejemplo, de un laboratorio donde estén trabajando
microorganismos peligrosos, ¿no? Ahí sí tendría sentido utilizar la lámpara. Pero la ventaja en general es la flexibilidad, ¿sí? O sea, uno la puede instalar tan pequeñita como, por ejemplo, una cabina de flujo laminar o una captación localizada de un ducto de 10 por 10, ¿sí? A cosas enormes. Sí, sí, señor, solo se refería a una ventilación localizada. Listo. Listo, por el momento pues no tenemos más preguntas, ingeniero Luis Felipe. Pues en nombre del capítulo ASRA estudiantil de la Santoto, le queremos agradecer por su tiempo, por darnos esta conferencia, que pues este tema es muy nuevo para nosotros y de bastante interés. Le agradecemos por su tiempo, ingeniero. A ustedes muchas gracias también por su tiempo, por conectarse, por la buena disposición y pues esperamos vernos en próximas charlas, ¿no? Muchas Sí, gracias al señor. profesor Dionisio y a la universidad. Sí, señor. Muchísimas gracias, ingeniero. Que esté Gracias. muy bien. Buen Feliz tarde. resto de día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.